resolución del primer parcial. Y para ello voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Ya? Están viendo la pantalla, ¿no? Este es el enunciado del problema. Ya nos dice la velocidad de reacción de un gas, nos da la cinética de la reacción, nos da la estequiometría, perdón, de la reacción, está constituida por una reacción en superficie. Estos aspectos son aspectos de catálisis para determinar precisamente la cinética de la reacción, ¿no? No tenía nada que ver con lo que nosotros hacemos, obviamente la cinética ya nos están dando. La alimentación nos dice que consiste en 50% de A, 10% en B y 40% de inerte. Podríamos haber asumido que esta era una alimentación molar. Por otra parte, nos dicen que las tres sustancias se absorben y la ley de velocidad determinada para esta reacción es esta. Esta es la cinética, es una cinética compleja tipo Langmuir-Sherwood. Nos dice que encuentra una expresión algebraica para calcular la masa de catalizador necesaria en función de P sub A, presión parcial de A, en un reactor. El hecho empacado, asumiendo que nos dice que hay presión y que el reactor es isotérmico y en un reactor tanque agitado continuo, ¿no es cierto? Donde nos dicen que K sub A, K sub B y K sub I son constantes. Y por supuesto que este otro parámetro, al ser isotérmico, también va a ser constante, la velocidad específica de reacción. Entonces, para resolver este problema, nos vamos a ir a la pizarra y vamos a empezar a plantear el ejercicio. O sea, lo primero que había que hacer aquí, y prácticamente todo el ejercicio se resolvía, era analizando la estequiometría de la reacción. Entonces nos daban la ecuación cinética, nos decían que A va a ser igual a 2 veces P, ¿no? La ecuación que nos da. 2 veces B. Permítanme. A ver si no estoy equivocado. Sí. A es 2 veces B. Entonces, nos daban después las condiciones de alimentación. Nos decían que podríamos haber sacado esto como Y sub A es igual, la condición de alimentación es 0.5. Teníamos que Y sub B 0, también es la otra condición de alimentación, 0.10. Y la otra condición de alimentación es Y sub I 0. Y esto nos decían que era 40% y por lo tanto esto va a ser 0.4. Bien, ¿qué más tenemos? Podríamos haber empezado a elaborar la tabla estequiométrica, podríamos haber hecho esto aquí y vamos a hacer a este lado. Y de aquí sacábamos que, por ejemplo, ubicábamos las especies A, B, ubicábamos el inerte, teníamos la condición de alimentación de A, que es un FA sub 0, tenemos la condición de alimentación de B, que se alimenta, y tenemos también la condición F sub inerte porque se está alimentando. Eso es lo que estamos viendo en los datos que tenemos aquí. Después la segunda columna es el cambio debido a la reacción química. Y aquí tendríamos que esto sería igual a menos FA0 por X. Tenemos que para la especie B el cambio va a ser positivo porque B es un producto. 2 veces F sub 0. Y como sabemos, el inerte no participa en la reacción química. De aquí nosotros podríamos haber sacado que F sub A es igual a FA sub 0 menos FA sub 0 X. O sea, lo que queda es igual a lo que se ha alimentado menos lo que ha reaccionado para el caso de reactivos. Para el caso de productos, nosotros podríamos haber especificado esto como un FB sub 0 más 2 veces FA sub 0 X. O sea, ¿qué estoy haciendo? Aplicando simplemente los criterios de estequiometría. Esto es B, ¿no? Lo que queda va a ser igual a lo que se ha alimentado más lo que ha reaccionado. ¿Por qué? Porque B es un producto. En el caso del inerte, saben que el inerte no participa en la reacción química, entonces F del inerte va a ser igual a FI sub 0. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué más tenemos? Aquí hay un aspecto que es importante tener en cuenta y que nos dice que expresemos todo en términos de la presión parcial de la especie A. Ustedes podían haber aplicado este criterio que P sub A es igual a la fracción molar de A multiplicado por la presión total. Y la fracción molar de A va a ser igual a F sub A sobre
F total, todo esto por la presión total, que en este caso va a ser P. O si quieren, podrían haberle puesto P sub T, cualquier otro valor, ¿no es cierto? Presión total podrían haber puesto. Y lo mismo aplica para todas las otras especies que participan en la reacción química. P sub B es igual a la fracción molar de B por la presión total, ya que la presión va a ser siempre la misma, no cambia. F sub B, F total por la presión total. Finalmente tenemos que la presión del inerte también va a ser igual a la fracción molar del inerte por la presión total, y esto va a ser igual a F de inerte por F total. Esto multiplicado por presión total. Ustedes saben que eso se va a cumplir siempre, eso es así, y así va a ser. Entonces, ¿de dónde sacamos este flujo total? De esta sumatoria. Y tenemos que el flujo total va a ser igual a todo esto que tenemos aquí en esta primera columna. Esto sería F total sub 0. Lo que se alimenta, y tendrían lo que se alimenta, F total sub 0 más FA sub 0 X. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Nosotros lo que pretendemos es que el objetivo del problema nos dice que expresemos la ley de velocidad, voy a poner aquí, parte de aquí arriba, como función de la presión parcial de A. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que debemos expresar la presión parcial de B, la presión parcial del inerte, en términos de la presión parcial de A. Pues para ello, lo que nosotros podríamos haber hecho, perdón, aquí me falta un X, ¿no? Era simplemente despejar de aquí FA sub 0 X, y va a ser igual a FA sub 0 menos F sub A. Ya van a ver qué es lo que vamos a hacer de aquí. Y eso podríamos reemplazar aquí. Y aquí obtendrían que FB va a ser igual a FB sub 0 más paréntesis dos veces FA sub 0 menos F sub A. ¿Sí? Y eso también podemos reemplazar aquí. ¿Qué estoy haciendo? Voy a anotar con rojo. Estoy reemplazando este término por esta expresión. Volviendo a lo que estábamos haciendo, aquí podríamos tener que este F total sub 0 se va a mantener, y FA sub 0 por X ya saben que es igual a FA sub 0 menos FA. Bien, así ya tenemos prácticamente un 30% del problema resuelto. Bueno, en realidad no, es un planteamiento, ¿no? Ahora hay que ir trabajando en esto. Posteriormente podríamos haber reemplazado eso dentro de esta expresión. Ustedes analizan, aquí lo que tengo es que aquí va a ser esto igual a P sub A, va a ser igual a F sub A por esta presión total. Aquí puedo reemplazar qué es F total. Y F total sabemos que va a ser igual a F0 más paréntesis FA sub 0 menos paréntesis F sub A, ¿no es cierto? Y aquí vamos a operar. Aquí podríamos llevar esto, este término, y podríamos decir que es la P sub A por paréntesis F total sub 0 más FA sub 0 menos F sub A por P sub A, y esto va a ser igual a F sub A por presión total. ¿No es cierto? Entonces aquí ustedes podrían haber sacado que P sub A sobre F sub A va a ser igual a paréntesis. Esto va a ser P sub A más P total. Lo que quedaría en el numerador. P sub A más P total. Todo esto dividido entre Ft sub 0 más FA
sub 0. ¿No es cierto? Esto es P sub A, por si acaso. Ya quedaría de esa forma, ¿no? Aquí quedaría un P sub A también aquí al medio. Estoy pasando esto al otro lado para que quede en términos de presiones parciales de A. Esto. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? De aquí también ustedes pueden determinar de esta expresión que vamos a trabajar en esto. Tenemos que P sub B va a ser igual a ¿qué? P sub B va a ser igual a, ¿dónde estamos? F sub B, presión total sobre F total. Y aquí tenemos una relación que podemos sacar. O sea, recuerden que lo que tenemos que hacer es expresar todo en términos de la presión parcial de A. Si ustedes analizan aquí tendríamos una relación del siguiente tipo. Que si paso esto a dividir, si paso esto al denominador, ¿qué voy a tener? O sea, voy a escribir con rojo lo que estoy pasando. Voy a tener que P sub A sobre F sub A es igual a P total sobre F total. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí ustedes podían aplicar esa igualdad y esto va a ser igual a F sub B y esto es igual a P sub A sobre F sub A. Y esta relación ya la tienen aquí. ¿No es cierto? Entonces era simplemente reemplazar ahí. Entonces, a partir de aquí, esto se va a convertir en F sub B, P sub A sobre F sub A es igual a ¿qué? A esta expresión P sub A más P total dividido entre Ft sub 0 más Fa sub 0, paréntesis. Y ustedes también conocen que F sub A o F sub B, porque obviamente esto no van a poder integrar porque este flujo es variable, entonces tienen que expresar todo en términos de una sola variable y en términos de otros valores que sean constantes. Y este F sub B va a ser igual a F sub B sub 0, o sea, es esto lo que estoy reemplazando en la tabla estequiométrica, más paréntesis 2 veces F sub A sub 0 menos F sub A, cierran paréntesis, y esto está multiplicado por P sub A más P total, todo esto entre Ft sub 0 más Fa sub 0. Entonces, ¿qué más podían haber hecho? O sea, voy a aplicar aquí, podían haber operado, o sea, haber hecho, aplicar álgebra, que es súper sencillito, no es para nada complicado, y encontraban una expresión de este tipo. Esto es igual a 2 veces Fa sub 0 más Fb sub 0 por paréntesis P sub A más P total. Vean, lo que estoy haciendo simplemente es una extensión de estos términos que tenemos. Este producto Ft sub 0 más Fa sub 0 y todo esto menos 2 veces P sub A. O sea, ¿de dónde va a salir esto? Del desarrollo de este producto. Si ustedes multiplican cada uno de estos términos, les va a quedar esta expresión. Simplemente desarrollar y aplicar álgebra, nada más. Es aplicar álgebra, nada más. Y lo mismo pueden aplicar aquí, para la presión parcial del inerte. P de inerte va a ser igual, nuevamente aplico a Y de inerte, bueno, ya no Y de inerte, sino va a ser igual al flujo de inerte por la presión total sobre el flujo total. Y eso, saben que por las relaciones que hemos determinado por esto, eso va a ser igual a P sub A, ahí, sobre F sub A. Y P sub A sobre F sub A
recuerden, ya lo tenemos aquí determinado. Fi de inerte va a ser igual a Fi sub 0 de la tabla estequiométrica, se ha puesto, al igual que hice con F sub B. F sub B, sacábamos que era igual a esto. F de I es igual a F de I sub 0. Y P sub A sobre F sub A es igual a, paréntesis, P sub A más presión total, todo esto dividido entre F total sub 0 más FA sub 0. Entonces ya está ahí expresados todos los balances en términos de con rojo. Vean que aquí la presión parcial de A, bueno, aquí este F sub A habría que llevarlo a este otro lado, ¿no es cierto? La presión parcial de A, obviamente, está en términos de presión parcial, no había necesidad de hacer ningún cambio en la ecuación. La presión parcial de B, aquí está expresado todo en términos de la presión parcial de A, y la presión parcial de I está expresado en términos de la presión parcial de A, y todos estos otros términos que ustedes analizan son constantes. Aquí hay una doble dependencia, ¿no? Todos estos otros términos son constantes, FA sub 0 es constante, FB sub 0 es constante, la presión por las condiciones del problema no cambia, y lo mismo ocurre aquí. Voy a guardar esto. La pregunta está aquí. Ya. Bien. Entonces, recuerden que la ecuación de diseño del reactor primero nos decía de un lecho empacado, ¿no es cierto? Entonces sabremos que esto va a ser igual a dF sub A respecto de W es igual a RA prima. Y precisamente el dato que nosotros tenemos es RA prima. Pero recuerden que este es un diferencial del flujo molar. Y nosotros tenemos que expresar esto para poder integrar esta expresión en función de la presión parcial en términos de la presión parcial de A. Recuerden que cuando, por ejemplo, habíamos visto el capítulo 5, que era el capítulo de determinación de parámetros cinéticos, que era obtención y análisis de datos de velocidad de reacción química, les había dicho que lo que se tiene que hacer es siempre expresar la ley de velocidad en términos de la variable que se está midiendo para cuantificar el progreso de la reacción química. Aquí la variable que se está utilizando para el progreso de la reacción química es la presión parcial de A. Entonces vamos a hacer esto, o tenemos que obtener un diferencial que relacione el flujo molar de A con la presión parcial de A. Pero eso es muy fácil de hacer porque recuerden que hemos obtenido una expresión donde tenemos que F sub A es igual a ¿qué? A F total sub 0 más FA sub 0, todo esto entre P total más P sub A, todo esto por P sub A. Y ustedes me digan, ¿de dónde sale esta expresión? Es simplemente esto. Estoy aplicando simplemente esto. O sea, estoy aplicando el inverso de esta expresión. Porque recuerden que aquí he obtenido P sub A sobre F sub A. Esto es F sub A. Entonces estoy pasando al numerador. Este P sub A se va a multiplicar por F total por FA sub 0 y se va a dividir entre P sub A sobre presión total. ¿Están entendiendo de dónde sale? Y posteriormente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente diferenciar esta expresión. Y si ustedes hacen la diferenciación de esta expresión, van a obtener que esto va a ser igual a ¿qué? A una presión total por paréntesis FA sub 0 más F total sub 0, todo esto sobre presión total más presión parcial de A elevado al cuadrado por el diferencial de la presión de A. Es simplemente diferenciar esto y es diferencial de una división. Recuerden que esto es igual a P
T más P sub A elevado al cuadrado, diferencial de este primer término, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ft sub 0 más fa sub 0. El diferencial de P sub A va a ser P sub A, todo esto por presión total más la presión parcial de A menos P sub A por paréntesis ft sub 0 más fa sub 0. Estoy diferenciando esto, ¿no es cierto? Es el primer término por el diferencial del segundo término, que en este caso va a ser simplemente 1, por el diferencial todo de P sub A, ¿no es cierto? Estoy factorizando. Y esta expresión, si ustedes hacen las multiplicaciones que correspondan, vean que este término se va a eliminar con este término. Aquí va a haber un P sub A que va a estar multiplicado por todo esto y de modo tal que esto queda como P sub T por FA sub 0. Y tendrían esa expresión. Entonces, reemplazamos este diferencial dentro de la ecuación de diseño y van a tener que el diferencial de F sub A va a ser igual a ¿qué? A presión total por paréntesis. Podríamos haber hecho la integración directamente ya de esta expresión. Para no hacer dos veces el reemplazo. Esto tenemos que df sub A va a ser igual a dw RA'. Y de aquí ustedes podrían haber despejado que W va a ser igual a ¿qué? A dFA sobre paréntesis RA'. ¿No es cierto? Simplemente estoy aplicando. Bueno, si quieren podemos hacer por pasos. Esta integral, este término se nos va a ir. Y aquí tendrían que es dFA. Vean que todo esto que está aquí va a salir fuera de la integral porque todo este término es constante. La presión es constante. FA sub 0, condiciones de alimentación. Presión total va a ser constante. Lo único que va a quedar va a ser este término que está en el denominador, porque esto sí es función de la presión. Entonces esto voy a sacar ya directamente. Voy a sacar que esto va a ser igual a P total por paréntesis. Todo el numerador va a ser constante. FA sub 0 más F total sub 0. Entonces está dentro de la integral de dPA respecto de presión total más la presión parcial de A elevado al cuadrado. Y aquí ustedes podrían haber reemplazado la ecuación cinética. Es 1, perdón, la ecuación cinética. ¿Y dónde estamos? Ahí. K, aquí hay un K por P sub A. Todo esto está dividido entre 1 más paréntesis K sub A por P sub A. Ojo que aquí hay un signo menos. ¿Ya? Aquí hay un signo menos. Porque recuerden que es, ¿dónde está la ecuación cinética? Menos R sub A, la ecuación cinética. Y aquí estamos integrando R sub A. Ese signo menos lo vamos a poner por aquí. Más paréntesis K sub B por P sub B más K sub I por P sub I. Donde haya P sub B y P sub I, tenemos que reemplazar por estas expresiones. En términos de la presión parcial de A y en términos de la presión parcial de I. Y eso era lo que nos pedía el problema. Entonces ahí obtenían ustedes esa expresión que precisamente es lo que nos dice el problema. ¿No es cierto? Encuentra una expresión algebraica para calcular la masa de catalizador en función de P sub A. Y ahí estamos. Entonces aquí ustedes calculaban que esto va a ser igual a P total FA sub 0, si quieren reemplacemos por F total sub 0. Los signos menos podemos incrementar entre los límites porque
creo que nos daba, no nos decía exactamente entre qué valores era, ¿no es cierto? Pero recuerden que esto va a ser desde P sub A sub 0 hasta el valor de P sub A. Si este signo nosotros lo metemos dentro de la integral, esto va a cambiar, va a ser desde P hasta P sub A sub 0. O sea, ese cambio es porque estoy metiendo este signo dentro de la integral. Ya, o sea, esa expresión que aparece ahí ligeramente cambiada. Y esto va a ser igual a 1. Vean que esta expresión también no es muy difícil de integrar. K sub A por P sub A más K sub B, que obviamente no, el programa nos decía que eran constantes, por paréntesis P sub B. Y aquí si ustedes quieren, ingresen todo lo que es P sub B, que va a ser igual a 2 veces paréntesis FA sub 0 más FB sub 0 por paréntesis P sub A más P total. Todo esto dividido entre F total sub 0 más FA sub 0. Que bien podían haber hecho eso, pero si lo dejaban aquí estaba bien. Menos 2 veces P sub A. Y cierran todo este paréntesis grande. Más K sub I por P sub I. Esto es igual a FI sub 0. Estoy reemplazando las expresiones que habíamos puesto anteriormente, nada más. P sub A más presión total. Todo esto entre Ft sub 0 más FA sub 0. Aquí está el diferencial de presión de A. Estoy saliendo de la pizarra. Y todo esto dividido entre P total más P sub A al cuadrado. Aparentemente es una expresión que es muy compleja de evaluar, pero no es así. Aquí hay un P sub A más, ¿no? P sub A, y esta acá también la saco fuera. Aquí esta constante está aquí. No es K sub A, es K nomás. Voy a eliminar. Es de la ecuación cinética. La línea está perdido, es esta. La velocidad específica de reacción. O sea, con que hubiesen dejado esto aquí y expresado, estaba ya resuelto el problema. ¿Tienen alguna pregunta? Vean que este es un problema simplemente de ¿qué? De estequiometría. Es un problema netamente de estequiometría. Recuerden lo que les había dicho, lo más importante aquí es elaborar la tabla estequiométrica. En sus exámenes he visto que hay muchas personas que todavía no saben hacer la tabla estequiométrica. Y me llama mucho la atención porque hemos hecho cuántos ejercicios, hemos hecho cuántas tareas y lo que más me llama la atención es que presentan tareas bien hechas, presentan ejercicios bien hechos, pero en el examen lamentablemente no han plasmado ese conocimiento o esa habilidad que han mostrado en el desarrollo de sus tareas, ¿no? Entonces eso me llama poderosamente la atención. Incluso en la clase anterior al examen hemos hecho un ejercicio con tablas de geometría. Y llegado el momento del examen, o sea, hay mucha gente que todavía está muy perdida. ¿Qué errores comunes han cometido? O sea, de errores donde, por ejemplo, este signo le ponen menos. O sea, ¿por qué? Si están viendo que la reacción química B es un producto, no es un reactivo.
Hay otras personas, perdón, voy a guardar esto para pasárselos después. Hay otras personas que han agarrado y han puesto que f sub i es igual a fx o fi sub 0 por, y aquí multiplican por x. Entonces, ese tipo de errores son errores que realmente muestran que no sé si ha habido confusión o es que realmente no han entendido lo que se les ha explicado. Pero hemos hecho 5 clases de resolución de problemas que están netamente relacionados con lo que es tabla estequiométrica. Entonces, no sé qué es lo que haya pasado. O sea, a mí me llama mucho la atención que ustedes sigan cometiendo errores de ese tipo. Sigan cometiendo errores de ese tipo, donde son errores muy, muy básicos. Y por supuesto, si elaboran la tabla estequiométrica mal, todo lo demás está mal. Ahora, en los exámenes he hecho a leer que me hayan presentado y hayan hecho el planteamiento en términos de conversión. Si está bien hecho, obviamente tiene un porcentaje que se les asignaba. Entonces, lo que las personas que han hecho eso, obviamente han tenido un porcentaje, pero obviamente con una tabla estequiométrica bien hecha, con un término, con todas las expresiones bien realizadas. Que quizás les ha faltado a esas personas es expresar esto en términos de presión parcial, ¿no? Llevar esta, que es otra forma, porque obviamente han puesto como presión parcial, concentración por RT, o al revés, perdón, PV en RT, es al revés. Tu concentración igual a la presión parcial por RT. Entonces han hecho eso y quizás lo único que les ha faltado ha sido relacionar, pero si trabajaban un poquito más hubiesen llegado también al mismo resultado. O sea, ahí este no es el único camino para encontrar la solución a este problema. Si ustedes van por el lado de conversión, también van a poder llevar contrario. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros recordamos, ¿dónde estamos? Aquí, ay, perdón, ahí. La ecuación del gas ideal tienen que PV es igual a NRT, ¿no es cierto? Entonces, presión parcial, ustedes tenían, hay gente que ha hecho esto, concentración por RT. No está mal, y aquí han reemplazado todo lo que estaba la cinética. Pero se podía haber expresado también esto como términos de presión parcial de B. O sea, es un camino que es un poquito más complicado, pero se puede llegar también. Yo estoy presión de I. En el caso de inertes, donde más problemas, bueno, no más problemas, no sé, a través de la tabla estequiométrica también se hubiese podido o se puede expresar todo esto en función de P sub A, esto en función de P sub A. Se puede, no es que no se puede, pero es un camino más largo. Ya porque esos términos de la constante de los gases, la temperatura es lo que se van a ir eliminando, pero también se puede llegar, pero es un camino mucho más largo. Pero obviamente les he asignado un porcentaje de la pregunta porque es correcto hacer eso, no está mal. Es correcto hacer eso también. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Algo que no esté claro, ven que no era largo el examen. Era súper sencillo. Súper, súper sencillo. Ahora, no les he pedido que hagan la evaluación de estas integrales, que también se podían hacer. Si ustedes hacen esto en sus calles, van a ver que la mayoría de los términos se van a ir eliminando y van a quedar integrales muy sencillitas. Y de hecho, esta forma ya nos permite ir separando por términos. 1 sobre P sub A por eso. 1 sobre K por P total sobre P a sub 0 al cuadrado. Para K sub B, reemplazan, vean, se les va a ir estos términos con esto y se va a simplificar bastante las expresiones. Se simplifica bastante las expresiones. O sea, no es tampoco hacer la evaluación de esas integrales, que tampoco les pedí que lo hagan, pero salen integrales muy, muy sencillas. En una tabla de integrales ustedes encuentran esas integrales, ¿no? De hecho, les había dicho que traían tablas de integrales. Como verán, no era para nada complicado, era simplemente aplicación de lo que es la tabla estequiométrica y les estoy diciendo, ustedes me dicen, ¿por qué hay gente que
ha tenido puntajes tan bajos porque ni la tabla estequiométrica han hecho. Ni la tabla estequiométrica han hecho. ¿Están entendiendo? Aquí me dice PT igual a P sub 0. Pueden asignarle ustedes cualquier valor. O sea, si quieren pueden ponerle PT igual a P sub 0. O sea, la presión no cambia. Ese valor de P sub 0 o PT sub 0 va a ser lo mismo. No cambia. Aquí alguien me dice PT, bueno, según la nomenclatura, es igual a P sub 0. Si es que ustedes están llamando P sub 0 a la presión total del sistema, sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? En realidad era un solo inciso, porque el inciso B, o el inciso que era para el tanque agitado continuo, es simplemente reemplazar estas expresiones. En el tanque agitado continuo, recuerden que tenemos la ecuación de diseño que tiene esta forma. Aquí había que tener un poquito de cuidado en el sentido de que no era el volumen, sino era la masa de catalizador lo que ustedes iban a determinar. Y esto es igual a FA menos FA sub 0 sobre E sub A prima. ¿Están entendiendo? Esto simplemente tenían que haber expresado en términos de esta expresión. Que F sub A está expresada en términos de presión total, pero en realidad lo he hecho aquí. Esto había que reemplazar aquí y el denominador era igual a todo esto. Y ese era el inciso B. Que para hacer la ponderación que les he dado, pues prácticamente el inciso B ya ni lo he considerado. Porque si no les hubiese restado más puntos. Pero les estoy mostrando cómo se tenía que haber hecho. Entonces ahí obtenían también una expresión de la masa de catalizador en función de la presión parcial de A. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? No. Está claro, Inge. Chao. Esto voy a subir ahora las PPTs de esta resolución. Bueno, el PDF, voy a convertir esto en un PDF y se lo voy a subir a campus. Conjuntamente una tarea más que van a hacer ahora de lo que es el capítulo 5. A partir de la próxima semana ya vamos a empezar a avanzar el capítulo, el último capítulo, y vamos a ir intercalando nuestras clases con resolución de problemas y avance de teoría. Si ustedes revisan el calendario del semestre, realmente es un calendario muy, muy ajustado. Vemos que, a ver, permítanme revisar esto. Ni el calendario por aquí se me ha ido, pero ya lo pillamos. Ingeniero, una preguntita. Dígame. En el sistema ya subió notas de prácticas. ¿Eso es sobre cuánto es esa nota, ingeniero? Va a seguir subiendo? ¿Vamos a seguir presentando prácticas? ¿O ya es la nota final? No, eso es para las prácticas del primer parcial. Por eso les estoy diciendo que hoy día les voy a dar ya otra tarea que van a ir a su sumatoria de sus prácticas del segundo parcial.
Y si, digamos, hubiéramos tenido toda la nota de las prácticas del primer parcial, ¿cuánto sería eso, ingeniero? Es sobre 10, o sea, sobre la nota final, pero esa nota está ponderada con su examen parcial. 50% de la nota de la práctica es la que ustedes presentan sus tareas y eso se pondera con el 50% restante, que es la ponderación del examen. O sea, la nota de las prácticas se multiplica por 0,5 más la nota del parcial por 0,5, se suma eso y eso sobre 10 es la nota que ustedes tienen. Pues sobre 10 en el total, ¿no? Sobre 100 es en la ponderación que tienen en el sistema. ¿Están entendiendo? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Lo que Disculpe, estoy viendo es de, perdón. por Y ejemplo, la fecha para el segundo parcial ya es del 24 de agosto al 31, o perdón, al 5 de septiembre. Es decir, tendríamos prácticamente, mmm, tomando en cuenta la próxima semana, 3 clases. Pero de todos modos, ustedes ya saben que el segundo parcial va a ser desde la segunda parte del capítulo 4 hasta lo que hemos visto en el periodo en el que, hasta antes del 15 de junio, ¿no? Entonces van a entrar parte del capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Hoy día les voy a dar una tarea del capítulo 5. La próxima semana les doy otro ejercicio del capítulo 6 y con eso ya estaríamos preparados para que den su primer parcial. ¿Ya? ¿Queda claro? Vean que a partir de ahora es una carrera contra el tiempo. Porque dan su primer parcial o dan el segundo parcial y ya prácticamente vienen los exámenes finales y las segundas instancias. Es decir, no hay mucho tiempo para avanzar. Por eso es que a partir de la próxima semana vamos a empezar a avanzar el último capítulo, que es el capítulo 7. También les voy a subir las PPTs hoy día o mañana, que ya están todas hechas. Entonces vamos a ir haciendo así. Si es que hay necesidad de complementar con alguna clase de problemas, lo vamos a hacer, pero nuevamente lo repito. Estos capítulos son aplicación de todo esto que hemos visto ahora, principalmente de esto, estequiometría. Entonces, nuevamente le digo, he tenido sorpresas gratas y sorpresas muy, muy poco gratas con su primer parcial. Realmente hay personas que sí están estudiando, que han demostrado que se han preparado y que realmente las notas que tienen en sus tareas de alguna manera reflejan el conocimiento que tienen. Pero hay otras personas que lamentablemente no han hecho absolutamente nada en el examen. Han cometido errores de este tipo y hay otra gente que se ha dedicado a copiar. O sea, es lamentable eso porque realmente muestra pues una crisis de valores que tenemos, no como estudiantes, sino como sociedad. Entonces, a todas esas personas que han hecho ese tipo de actos, que para nada están con el nivel y con el comportamiento que debería tener un estudiante universitario que ya está a punto de ser profesional, realmente un jalón de orejas. Saben quiénes son, no es necesario que yo mencione. Entonces, a todas esas personas que han hecho eso, o sea, recaminen su rumbo. Pónganse las pilas, prepárense, estudien. La única forma de pasar y hacer las cosas es aprendiendo y esforzándose. O sea, no vayan por el camino de la trampa. Cuando se les da sus tareas, hagan sus tareas. Yo estoy absolutamente seguro que el 10% de sus tareas y el 90% copia. Y eso se ve en los exámenes. El segundo parcial va a ser exactamente igual. O sea, la forma en dar el segundo parcial va a ser exactamente igual a la forma en que hemos dado el primer parcial. Les voy a preguntar un ejercicio donde se haga una deducción. Pero vean que no es para nada complicado. Pero para hacer una deducción, ¿qué necesitan? Conocer bien los fundamentos teóricos de la asignatura. De nada les va a servir prepararse para copiar o estar preparados para hacer algo que no indebido. Ya, realmente sorpresas muy desagradables, que por esta vez las voy a dejar pasar por alto.
Pero tengan presente que todo lo que han hecho ustedes está archivado, está grabado. Y lo que han enviado, por supuesto que también está archivado. Entonces, si hay un reclamo posterior, ese es el respaldo que yo tengo como profesor. Entonces, yo les sugiero que vayan por el camino correcto. No vayan por el empedrado. No busquen atajos. Eso no les va a llevar absolutamente a nada. Estudien, prepárense, que ese es el camino para toda una vida, jóvenes. ¿Queda claro? Y si alguien tiene alguna duda, me escribe al chat. Y si quiere, revisamos su problema independientemente. Y si persisten esas actitudes y ese tipo de comportamiento en el segundo parcial, tengan por seguro que voy a elaborar un informe y eso va a pasar directamente a decanato para que se den las sanciones que correspondan y también a dirección de carrera. Por esta vez voy a dejar pasar muchas cosas que han pretendido o han querido hacer. Pero por supuesto tengan presente que una segunda vez no va a ocurrir. Y si persiste ese comportamiento, voy a elaborar un informe que va a pasar directamente a dirección de carrera y a decanato. Y ahí, por ahí les dan un premio, ¿no? No sé, pero no creo. Como les digo, sorpresas totalmente desagradables, pero también sorpresas agradables. Porque hay gente que sí se esforzó y se esfuerza. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Que disculpe, ¿el simulacro va a considerarlo? No. No. El simulacro es simplemente una preparación para que ustedes se habitúen a enviar sobre todo el examen, ¿no? Inge, ¿no habría la posibilidad de hacer un proyecto como examen final? ¿Se animan a hacer un proyecto? ¿Qué dicen, muchachos? Podría ser. Sí, Inge. Pero es un Sí, proyecto. sí, Inge. Estaría bien. No es un proyecto como ustedes están acostumbrados a hacer, donde agarran y copian. Si quieren, eso es un proyecto. Depende de ustedes. Sí, Inge. Sería una buena opción. Pero va a ser proyecto. ¿No puedes dar Inge las pistas desde ahora? Perdón, no lo he escuchado. ¿Puedes decir desde ahora cómo puede ser el proyecto para estar avanzando? No, pues si les doy el proyecto, puede ser el diseño de una planta química donde hayan reactores. Tampoco una planta, ¿no? Tampoco va a ser. Ingeniero, una consulta. ¿Ese proyecto fuera individual o en grupo? Yo pienso que tendría que ser en grupos. Porque si es individual no les va a dar tiempo. Pero, ojo, es una alternativa. No estoy diciendo que sí les voy a dar un proyecto. Mañana me digan, usted ha dicho que nos iba a dar un proyecto. No, no les estoy diciendo eso. Es una alternativa. Pero les hago una pregunta. ¿Por qué no estudian? ¿Por qué en vez de estudiar se dedican? A ver, miren, yo por todos los años ya que llevo enseñando en la facultad, estoy absolutamente seguro de que ustedes eligen el camino más difícil. El camino más difícil es irse por cualquier otro lado menos por el camino del estudio. Si ustedes se dedicasen a estudiar, harían lo que se les pide, harían sus tareas. Si ustedes revisan las tareas, este examen se resolvía a partir de las tareas que han resuelto. En la primera tarea, cuando les dije la tabla estequiométrica, vean, hay cosas que son muy, muy parecidas que han entrado aquí. Y la gente que ha hecho su examen bien, se ha dado cuenta de eso, que es simplemente una aplicación de las tareas que yo les doy.
Ahora, personas que no resuelven sus tareas, copian o no sé cuál sea el medio de donde obtengan o cómo presenten sus tareas, por supuesto que no van a tener un resultado bueno. Porque esto es simplemente aplicación de todo lo que nosotros vemos en clases, de todo lo que hemos hecho en estas clases. Es simplemente eso. Si ustedes revisan todas las tareas que les he dado, van a hallar la respuesta a todo esto que aparentemente les está pareciendo algo que no les he enseñado o que no estaba dentro de lo que ustedes han visto. No es así. Entonces, por eso, hagan sus tareas. Ahora, en la presentación de sus tareas he eliminado la nota más baja o en la ponderación, porque tenían 5 tareas. Ya con el propósito de mejorar la nota. Ahora hay gente que tenía 3 tareas, que tenía 4 tareas. Bueno, los que tenían 4 les ha convenido, ¿no? Porque obviamente ese 0. Pero los que tenían 3 tareas ya no. Entonces, estudien, estudien. O sea, no lo hagan por mí, háganlo por ustedes. No hay otro camino, jóvenes. O sea, no busquen cosas que están fuera del lugar. Y cualquier duda que tengan, consúltenme. Yo estoy para eso. Dudas relacionadas con, por supuesto, todo el contenido de la asignatura. ¿Queda claro? Entonces, denme un tiempito para ver si es que me da tiempo para preparar un proyecto o hacemos un... Ahora, de todos modos, si ustedes se ponen a pensar, he estado revisando y no queda mucho tiempo. O sea, a partir de la próxima semana, prácticamente son 5 semanas de clases. Y eso, como pueden ver, no es mucho. O sea, esas 5 semanas se nos van a ir, pero así, volando. Entonces, tenemos que administrar bien el tiempo que nos queda, tenemos que dosificar bien este tiempo y aprovecharlo sobre todo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Está claro, che. Su segundo parcial va a ser el 25 de julio, por si acaso. Perdón. De agosto, ¿no será? 29 de agosto va a ser. Sí. Entre el 29 y el 5 va a ser. Lo que pasa es que, déjenme revisar cuándo va a ser las fechas de presentación de notas finales. En función de eso, ahora el sistema es, por ejemplo, supuestamente los segundos parciales son hasta hoy día, pero uno tiene que presentar las notas hoy en la noche. Entonces, como son muchos, no da tiempo para hacer la corrección. Por eso es que el examen está programado siempre con unos 5 días antes del plazo final de presentación de notas. ¿Ya? Entonces, la próxima semana ya vamos a tener más claro eso. Les voy a dar ya la fecha exacta de su segundo parcial, la fecha de su final, y van a tener todo muy, muy claro. Lamentablemente es así. Porque el semestre está programado hasta el 3 de octubre. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Inge, una consulta acerca del laboratorio. ¿No están pasando todavía al laboratorio? Medio que sí, medio que no, Inge. ¿Cómo medio que sí, medio que no? ¿Qué están haciendo en el laboratorio? Aún nada. ¿Qué están haciendo en el Eso, laboratorio? ¿verdad?
Nada, Nada, Inge. nada de nada, ya va a acabar el semestre, Inge. ¿Quién ya tiene pero profesor de laboratorio? Sí, ya tenemos ya. ¿Quién es? El ingeniero Loza, Carlos Loza. sí, ¿Y no les ha dicho que van a hacer en laboratorio? en el campus nos puso unas actividades, pero todavía algo así para realizar no se sabe todavía. Esa parte está complicada. Esperemos que se solucione. Bien, continuaremos la clase. Tengo un problema para resolver ahora. Lo vamos a plantear y si no nos alcanza el tiempo, ustedes lo resuelven como tarea. ¿Ya? Vamos a empezar a repasar. ¿Están viendo la pantalla o qué es lo que están viendo? O sea, mi pantalla. No está viendo Inge. Ya. Esperen un ratito. A ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, Inge. Ya, ese es el problema que vamos a resolver. Es un problema súper sencillito. Es un problema de cinética. Ya, nos dice que se tiene un reactor, nos dice con el propósito. En realidad este es un ejercicio para recordar lo que habíamos visto en el capítulo, lo que habíamos visto en el capítulo 5. Dice con el propósito de estudiar el decaimiento fotoquímico de bromo acuoso o bajo la acción de la luz solar, aquí es una mala traducción, una pequeña cantidad de bromo líquido, o sea, este mismo compuesto, bromo molecular, fue disuelto en agua. Los siguientes datos fueron obtenidos, asumiendo que la cinética sigue el modelo de ley de potencia, determine el orden de la reacción y calcule la constante de velocidad de reacción, asumiendo las condiciones de exposición idénticas, o asumiendo condiciones de exposición idénticas, calcule la velocidad horaria de alimentación de bromo líquido para un cuerpo de agua de 25.000 galones para mantener un nivel de esterilización de bromo de 1 parte por millón. Aquí, ¿qué nos están dando? Las concentraciones. Obviamente aquí esto era minúscula, ¿no? El corrector de Word que ha convertido esto a mayúscula. Entonces nos están dando como datos el tiempo y vean que este es un valor de concentración. O sea, partes por millón es un valor de concentración que traducido a unidades de masa podría ser como miligramos por litro. ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos trabajar esto como partes por millón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vayamos a la pizarra. ¿Están entendiendo lo que nos pide el problema? Voy a borrar todo esto. Sí, Inge. Voy a borrar todo esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un dato o tenemos datos de tiempo versus concentración. Y eso nos dice que es igual a 10, nos dice que es igual a 20, nos dice que es igual a 30, 40. Bueno, ya no voy a copiar esto. Voy a hacer, esto es igual a 60. Aquí nos da los datos de 2.45. Nos dan los datos de 1.74. Nos dan los datos de 1.23. 0.88, 0.62 y de 0.44. Entonces, directamente si nos dan datos de tiempo versus concentración, nosotros podemos asumir que estos datos han sido obtenidos en un reactor por lotes. Entonces, si recuerdan ustedes la ecuación de diseño de un reactor por lotes es igual al diferencial del número de moles respecto del tiempo es igual a R sub A por B. Entonces podemos asumir, de hecho nos dice que la reacción es en fase líquida, o sea, C sub A, entonces podría ser C sub bromo 2, ¿no? Entonces A sería igual en este caso a, para que
haya consistencia y no se confundan, igual a bromo 2. Entonces, si el volumen es constante, nosotros vamos a tener una expresión que esto va a ser igual a derivada o a concentración de A respecto del tiempo, va a ser igual a R sub A. Por otra parte, si nosotros leemos el enunciado del problema, nos dice que asumiendo que la cinética sigue el modelo de ley de potencia. Entonces, si nosotros hacemos eso, el modelo de ley de potencia, ¿qué nos dice? Que R sub A va a ser igual a menos una constante por una concentración elevado a un parámetro alfa. ¿No es cierto? Si nosotros linealizamos esta expresión, vamos a tener que diferencial de la concentración de A respecto del tiempo va a ser igual a logaritmo natural de este producto más alfa por logaritmo natural de la concentración de A. ¿Está claro lo que estamos haciendo? Simplemente estoy linealizando. ¿Qué estoy aplicando? El método diferencial. Y igual a B por X. Estoy aplicando simplemente el método diferencial. Entonces, ahora, ¿en qué consiste el método? Que nosotros obtengamos los valores de los diferenciales de la concentración respecto del tiempo a partir de esta información tiempo versus concentración. Aquí pueden aplicar cualquier método. O sea, de hecho, nosotros podríamos haber aplicado el método gráfico para hacer la evaluación de estas diferenciales o cualquier otro método. ¿Están entendiendo? Podían haber aplicado cualquier otro método. Entonces, lo que yo he hecho aquí para ganar tiempo es que he aplicado el método de ajuste polinomial. Y esto ustedes pueden hacerlo en Excel o en cualquiera de sus calculadoras. Si nosotros aplicamos el ajuste polinomial, aquí vamos a tener que la concentración de A es igual, estos valores que tienen, yo los he obtenido en Polymath. Pero ustedes pueden hacerlo en Excel y van a obtener, es muy sencillo esto. 0.1087, esto va a ser igual a T más 0.0014, esto va a ser igual a T al cuadrado con un polinomio de tercer orden. He hecho la selección 7 y a la menos 6 por T al cubo. Entonces aquí ustedes obtienen que dSA respecto de T va a ser igual a menos 0.1087, estamos haciendo la diferenciación, más 2 por paréntesis 0.0014 por T menos 3 por paréntesis 7 a la menos 6 por T al cuadrado. ¿Han entendido lo que hemos hecho? ¿O tienen alguna duda? Todo claro. Está claro, ¿no es cierto? Simplemente ese ajuste polinomial. Recuerden que esto es ajustar estos valores de concentración que tengo aquí. Voy a borrar esto, que no está muy claro. Aquí voy a poner concentración del bromo 2, que según la notación que yo estoy utilizando va a ser igual a concentración de A, de un reactivo A. O si quieren pueden mantener concentración de bromo 2, ¿no? Entonces, una vez que tienen esto, ¿qué es lo que ustedes pueden calcular? Pueden calcular voy a escribir, va a ir un poquito desordenado esto. Pueden escribir el logaritmo de menos el diferencial de la concentración de A respecto del tiempo. Para los tiempos que correspondan, ¿no? Y eso va a ser igual a... ¿De dónde sale esto? Simplemente de que ustedes ya tienen el valor del diferencial de la concentración, a los diferentes tiempos pueden calcular y a los valores que obtengan para esos tiempos simplemente le aplican el logaritmo. Recuerden que aquí hay un signo menos. Esto va a ser menos 2.4930
13. Después van a tener menos, voy a escribir así, menos 2.795. Aquí van a poner, van a tener menos 3.133. Aquí van a tener menos 3.497. Aquí van a poner menos 3.854. Y aquí van a tener menos 4.117. Entonces, una vez que han obtenido esto, el último paso va a ser simplemente aplicar una regresión lineal. Si ustedes analizan, van a tener que hacer una regresión lineal y ajustar estos valores que tienen, porque ya tienen el logaritmo de y. Esto va a ser y, con otro color. Voy a poner aquí. Ustedes analizan todo esto, va a ser y x va a ser el logaritmo de c sub a, que es este dato que ustedes tienen aquí. Y aplican una regresión lineal. Nada más. Y eso lo hice en Excel. Les voy a mostrar. ¿Están viendo el Excel o se ha quedado pegado en Se ve la pizarra. la pizarra? Ya. Ahorita les voy a compartir esto. Ahí está. Vean, es simplemente hacer un ajuste lineal, es una regresión lineal. Y vean que la ecuación que obtenemos es esta que está aquí. Que la voy a copiar en la pizarra. No la había copiado. Vean de que se ha aplicado el Excel y es una expresión muy sencilla la que obtenemos. Entonces aquí ustedes obtienen que, bueno, aquí ya tengo el valor de la expresión. Que R va a ser igual a qué. Si ustedes analizan esos resultados, los podemos llevar a la pizarra nuevamente. Ahí. Entonces, esos valores los podemos copiar y de aquí sacamos que Y va a ser igual a A. Y A nos sale que esto es igual a menos 3.3516 más 0.971 X. Y el coeficiente de determinación R cuadrado nos sale que es igual a 0.9981. Entonces vean que esto es muy próximo a la unidad y esto es aproximadamente igual a 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la cinética es de primer orden, porque recuerden que este valor es igual a alfa. La cinética es de primer orden y este valor que nosotros tenemos aquí es el logaritmo natural de la velocidad específica de reacción. Nos dice que es igual a menos 3.3516. Entonces la velocidad específica, ¿alguien tiene una calculadora a la mano? ¿Puede calcular esto? Va a ser el exponencial de ese número. ¿Alguien puede calcular? ¿Están con calculadora a la mano? Cero coma 703. 0,703. Está mal. No, es el exponencial. Me parece que ese número está mal. A ver, calculen. 0,05.
¿Cuánto le sale? 0,035. 0,035. 35. 35, Inge. 0,035. 35, exacto. Sí, este valor está bien. 0,035. Entonces, ¿qué es esto? La velocidad específica de reacción química. Que aquí está muy feo. Vamos a escribir más bonito esto. Entonces, esto nos va a salir 0,035. Perfecto. Bien, entonces, esa sería la respuesta al primer inciso. Ven que es muy sencillo. Ustedes en sus casas pueden agarrar, voy a grabar esto y voy a ir a la siguiente página. Ahora nos dice el inciso B que nosotros determinemos, vamos a leer el enunciado, para ello voy a volver a compartir el enunciado. Nos dice, asumiendo condiciones de exposición idénticas a estas que se han obtenido en el laboratorio, calcule la velocidad horaria de alimentación de bromo para un cuerpo de agua de 25,000 galones para mantener un nivel de esterilización de bromo de 1 parte por millón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué tipo de reactor sería en primer lugar? Ya les he dicho que cuando ustedes estén resolviendo un problema, lo primero o lo que les va a ayudar harto es que hagan esquemas. Entonces, aquí tendríamos un F sub A, aquí tendríamos un cuerpo de agua, nos dice, puede ser una piscina, puede ser una laguna, y nos está dando un volumen de 25,000 galones. Y aparte nos está diciendo que la concentración aquí se tiene que mantener constante. Nos dice que es 1 parte por millón. No me estoy inventando. Dice, asumiendo condiciones de exposición idénticas, calcule la velocidad horaria de alimentación para un cuerpo de agua de 25,000 galones para mantener un nivel de esterilización de bromo de 1 parte por millón. O sea, ¿qué nos dice que esto va a ser constante? Entonces, si nosotros analizamos qué tipo de reactor es este, ojo que esto no es una corriente de salida, simplemente estoy haciendo una flecha. Lo que es corriente es esto, la alimentación. Esto con rojo. ¿Qué tipo de reactor sería? Reactor por lotes. ¿Perdón? Lote. Reactor por lotes. Semielote. Porque hay una alimentación. Entonces, si nosotros hacemos el balance para la especie A, y esto es la segunda parte del capítulo 2. ¿Qué tenemos? Tenemos una entrada. ¿Hay salida de A? No. Simplemente esto es una concentración, esto no es una corriente de salida, por si acaso les he explicado. El término de generación va a estar expresado por el producto de R sub A por B, y esto va a ser igual a acumulación. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Pero, ¿qué más podemos decir? ¿Qué nos dice esto? Que esto es constante. ¿Y qué más podemos asumir? Podemos asumir que el volumen dentro del reactor va a ser aproximadamente constante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el reactor va a poder tolerar una cantidad de un flujo de A para mantener constante esta concentración relativamente pequeña. O sea, yo puedo asumir que el volumen va a ser constante, porque se recuerdan que en reactores de semilote nosotros obteníamos esta expresión para el volumen, pero aquí lo que estoy asumiendo es que esto va a ser muy pequeño, va a tender a, entonces B va a ser igual a B sub 0 y puedo asumir que el volumen va a ser constante. Entonces, si ustedes hacen alguna expresión y dividen todo esto entre el volumen, van a tener que F sub A
sobre B va a ser igual a R sub A, y esto va a ser igual al concentración de A respecto del tiempo. ¿Por qué he hecho esto? Porque aquí nos dice que la concentración es constante y por lo tanto esto va a ser igual a 0 por las condiciones del problema. Entonces de aquí yo puedo sacar que F sub A va a ser igual a R sub A multiplicado por B. ¿Cuánto es R sub A? Recuerden que es K por C sub A. Ya he determinado que alfa es 1. Entonces esto va a ser directamente por alfa y esto va a ser igual multiplicado por el volumen. De aquí saco que F sub A va a ser igual a K, que es igual a 0.035. Vean que aquí las unidades van a ser en las unidades que ustedes fijen. Porque esta velocidad específica es una unidad, es un valor por unidad de tiempo. La concentración es 1 sobre tiempo. Pueden darle minutos, pueden darle... Tiene abierto su micrófono. Apaguen su micrófono. La concentración de A Apaguen su micrófono. silenciado. La concentración de A, recuerden que va a ser el dato que nos están diciendo, que es 1 parte por millón. Y esto es lo mismo que decir que es 1 miligramo por litro. Estoy asumiendo que partes por millón es lo mismo que decir por miligramo por litro. Y esto tiene que ser multiplicado por 25.000, que es el volumen del reactor, galones. Entonces, aquí hay que hacer factores de conversión, ¿no es cierto? Miligramos sería 1000 miligramos, sería 1 gramo, y si llevamos esto a libras, 454 gramos sería igual a 1 libra. Y por otra parte podemos decir que 1 galón, ¿cuántos litros son? 3.78 litros aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces nos va a ir galón con galón. Y vamos a tener esto, litro con litro se nos va a ir en unidades de flujo másico. Y ahí tienen el resultado que nos pide el problema. Si quieren, si esto está en minutos, pueden multiplicar por 60 para convertir en horas. O sea, lo más interesante de esto es este balance. Por eso he seleccionado este problema. ¿Están entendiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no esté claro? Ingeniero, en FA es igual a K o R, ingeniero. Esto es la velocidad específica. Estoy reemplazando la ecuación cinética que hemos determinado hace rato. Esta es la velocidad específica que han determinado aquí. Es esta. La velocidad específica o constante de velocidad de reacción. K. O sea, aquí han determinado que R sub A es igual a menos K por C sub A, o perdón, a K. Y eso es igual a 0.035.
0,35 por C sub A. Eso es esto. Pero C sub A, obviamente nos dice por la condición del problema, una parte por millón, y estoy igualando a miligramo por litro. ¿Queda claro? Ahora sí, gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ingeniero, ¿no sería FA sub 0 la entrada? Claro, es esta alimentación. Bueno, si quieren le pueden poner FA sub 0. Estoy utilizando la notación que he aplicado. Ya, voy a poner FA sub 0. O sea, vean que aquí había que hacer estos supuestos para mantener constante la concentración. Nos dice que se va a mantener constante, este diferencial va a ser 0. O sea, ¿por qué? Por la condición del problema. Y quizá la parte más bonita de este problema es esto. La determinación de parámetros no era para nada complicado. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, ya está claro. Ya. Entonces vamos a quedar aquí. La próxima semana nuestra clase va a ser el día sábado. Vamos a empezar ya a ver balance de energía. Y hoy en la tarde les voy a subir un ejercicio a eCampus para que me lo entreguen el próximo... Sí, puede ser viernes. Puede ser jueves. Puede ser un ejercicio largo. Igual trabajen por grupos de 3 personas. Ahora sí, voy a ser estricto. Si no me presentan grupos de 3 personas, no voy a corregir esos exámenes. O perdón, esas tareas. El objetivo es, ya les he dicho, que se hagan trabajos colaborativos. Si hay grupos de 2 personas o tareas individuales, no las voy a corregir, sin derecho a reclamo. ¿Está claro? ¿Están entendiendo? Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver, por el chat. Vayamos a ver. O sea, las unidades depende de ustedes cómo las pongan. Había una consulta respecto a la derivada de la concentración. Logaritmo de la derivada de la concentración. No vi el chat hace rato. Ya, ¿de dónde sale eso? Simplemente porque tengo que aplicar esta expresión. Esta expresión, recuerden que resulta de linealizar la ecuación de diseño, obviamente reemplazando la ley de velocidad que nosotros estamos utilizando. O sea, por eso aplico el logaritmo. Porque eso está determinado aquí. ¿Están entendiendo? Porque obviamente lo que yo obtengo es dSA respecto de t, y esto es igual, voy a llevar el signo menos a este lado, acá por C sub A por alfa. Pero el método que me dice que yo esto debo linealizar, y linealizo a través de la aplicación de logaritmos. Entonces, S menos dSA respecto de t sale precisamente de esa linealización. Ya, es el logaritmo de un producto y de ahí sale ese logaritmo. ¿Está clara la... ¿Está más claro? No sé quién me preguntó en el chat. María Estefany Flores. ¿Está claro, no? Sí. Me dice que sí. Qué bueno. Vamos a guardar esto.
Y vamos a guardar esto para que se los envíe hoy en la tarde. Este PDF para que ustedes tengan todo este material. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien. Entonces, si tuviesen alguna duda, si tuviesen alguna consulta, ya nuevamente les digo, ya saben de lo que se va a dar el segundo parcial, prepárense, estudien. Entonces, cualquier cosa me escriben al chat y yo les voy a ir aclarando cualquier duda o cualquier consulta que ustedes tengan. Respecto a la modalidad del examen final, déjenme pensar cómo lo vamos a hacer y de todos modos ya la próxima semana ya les voy a tener alguna propuesta o vamos a hacer alguna otra forma. Me dicen, ¿por qué no es un reactor por lotes? Un reactor por lotes, recuerden que no tiene alimentación ni tiene descarga. Aquí, ¿por qué es un reactor de semilote? Porque precisamente nos están diciendo que se alimenta una concentración de A sub 0 para mantener la concentración de A constante. O sea, si ustedes analizan eso, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a alimentar al reactor un flujo molar de A que compense la velocidad de consumo. Y eso es lo que precisamente nos están mostrando estas ecuaciones de diseño. Vean que esto es la entrada, esto es la generación y esto es la acumulación. De todo modo que la acumulación va a ser 0, no va a cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la entrada va a compensar la velocidad de generación. Por eso es que no es un reactor de semilote. Perdón, por eso es que no es un reactor por lotes. Porque va a haber una corriente de alimentación, pero no va a haber una corriente de descarga. ¿Está clara la duda? ¿Alguien me consultó? ¿He respondido a su duda? Ok, perfecto. Es lógico. O sea, para que esto se mantenga constante, nosotros tenemos que suplir a la misma velocidad con que se consume el producto, o sea, reemplazar, de modo que se mantenga constante esta concentración. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, ¿qué sería lo cuestionable? Asumir que el volumen es constante. O sea, estamos asumiendo, le estoy diciendo, porque este caudal es muy pequeñito, porque esta velocidad de consumo es baja. Entonces el caudal, obviamente el volumen va a cambiar, pero podemos asumir que es constante porque obviamente no va a ser un cambio muy grande. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Aparte de esa. ¿No? Bien, entonces voy a guardar esto. Nos vamos a ver la próxima semana. Nuevamente les repito, si tienen alguna duda o alguna consulta, comuníquense conmigo. ¿Ya? Entonces quedamos aquí. Que tengan un buen fin de semana. En la tarde les envío ya sus tareas y que me las van a presentar hasta el día jueves en grupos de 3 personas nuevamente. ¿Queda claro? Sí, Sí, Entonces vayamos pensando respecto a la modalidad del examen de final. Ya vamos a pensar cómo vamos a hacer eso. Quedamos aquí. Que estén bien. Buenas tardes. Buen día, perdón. Hasta luego, Inge. Hasta luego. hasta luego, hija. Hasta luego.